Muy bien, buenas tardes. Les saluda Sandy Cáceres, director del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo. Y esta tarde, como habíamos conversado ya en otras ocasiones, tenemos un invitado especial que es el doctor Carlos Hackanson, quien es profesor de la Universidad de Piura, es constitucionalista, es un gran conocedor del derecho, ¿no? Y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. Como siempre es un amigo, es bueno tenerlo. Y vamos a hablar con él sobre, sobre la Constitución, sobre el ordenamiento jurídico del país y sobre las distintas inquietudes que tienen los jóvenes, ¿no? ¿no? Se está hablando mucho de la Constitución y que funciona, que no funciona, pero la verdad que es bueno tener un especialista y preguntarle para poder aclarar dudas bueno, y profundizar en todo esto que es importante, que son las normas, las leyes y el ordenamiento jurídico del país. Muy bien, entonces yo los dejo con Luis Herrera de Cajamarca para empezar con el conversatorio. Buenas tardes, Luis. Buenas Muchas tardes. gracias y buenas tardes. Bienvenidos, buenas tardes con todos primeramente, sean bienvenidos allá a nuestro sexto conversatorio de las Jóvenes por la Esperanza. Pues esta lleva como título ya, como ya había mencionado Sandy, pues, la Constitución peruana, cambios, modificaciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Como ya lo mencionó, pues hoy tenemos de invitado especial al doctor Carlos Hackanson. Es ya pues un honor y un placer una vez más pues, tenerlo aquí. Siempre nosotros de la Gira de la Esperanza pues lo guardamos como un bonito recuerdo ya. Y bien, para comenzar vamos a recordar siempre, para los nuevos espectadores que nos están viendo, para los que recién nos están conociendo, ¿qué es la Gira de la Esperanza? Bien, la Gira de la Esperanza pues, viene a ser una iniciativa que nace en el CART, el cual tenemos siempre como misión realizar un cambio cultural positivo dentro del país, con la finalidad de lograr un mayor capital social. Y esto realizado a través de tres pilares u objetivos que tenemos nosotros, que es el desarrollar pensamiento crítico, la participación en sociedad y el desarrollo de virtudes, realizando diferentes proyectos e iniciativas involucrando al sector público, sector social y al sector privado. Sin nada más que decir también, le voy a dar el pase a la compañera Sandra de Cusco para que también pueda hacer una presentación respectiva y también recordar las conclusiones del conversatorio pasado. Adelante, Sandra. Gracias, Luis Alberto. Sumakuncha y Cachan Yapayquichispa. Muy buena tarde para todos. Mucho gusto y gracias también a todos los que nos están viendo acá por el Facebook Live de la Gira de la Esperanza. Como ya lo decía Luis, nuestro compañero Luis, pues somos jóvenes de diferentes regiones que tenemos esas ganas, ese ímpetu de querer ver un Perú mejor, un Perú unido. Entonces es por eso que también que nos encontramos realizando estos conversatorios. Entonces, como le dijimos, detrás de esto, de los que nos están viendo ahorita, hay muchos más jóvenes como nosotros que venimos trabajando. Ahorita están algunos representantes de las regiones. Tenemos a Estefanía Ana María, que es del núcleo de Apurima. Tenemos a Sofía Huamán del núcleo de Lima y tenemos a Luis Herrera del núcleo de Cajamarca. Y como ya lo dijeron, quien les habla, soy Sandra Quispe del núcleo Cusco. Entonces, estamos ahí dichosos también a poder ya iniciar la conversación. Pero antes, daremos unas pequeñas conclusiones que tuvimos de la conversación anterior con nuestro invitado Luis Salazar de qué es lo que mueve la economía peruana. Así que, así de rápido, les iré mencionando cuáles fueron las conclusiones. Y también les invitamos a todos los oyentes, o a todos los que nos están viendo, a que puedan dejar también sus conclusiones, sus comentarios. Una de ellas decimos que la carga tributaria del Perú es una de las más altas del mundo con un 37%. Chile tiene una carga de 25%. Quizás esta sea una de las razones del porqué de la informalidad. Debería haber un régimen tributario por sector y que promueva la inversión. Los regímenes tributarios pueden estar penalizando el crecimiento y desincentivando que las empresas se desarrollen. Eso era la segunda conclusión. Como tercera conclusión, veíamos que nosotros, acerca de la normativa que se genera en el Perú, está enfocada en perseguir a los malos y castigarlos, pero no está enfocado en promocionar a los buenos, que son los que más importan y los que necesitan también el apoyo. La cuarta conclusión es acerca de la transparencia de las empresas y normativa clara del Estado, que son factores claves para impulsar la inversión
y el crecimiento en nuestro país. Como quinta conclusión, tenemos que la rigidez laboral tampoco aporta al crecimiento de la inversión. Una solución podría ser que el Estado vele por la competitividad de los trabajadores y no sea la empresa la que cargue con todo este peso. El problema no es que el crecimiento económico no traiga desarrollo social, sino que los recursos que generan las inversiones no hayan sido utilizados. Somos aún un país con una brecha de infraestructura muy alta. Esta es nuestra sexta conclusión que habíamos sacado. Y como séptima tenemos que si no se crean 300.000 empleos anuales, no se podrá generar bienestar en la población y no habrá paz social. Con estas conclusiones les invitamos a que sigamos haciendo investigación, justo como hablábamos también ayer en una de nuestras reuniones, hagamos investigación que se pueda aplicar en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Sin nada más que decir, doy pase a nuestro invitado, al doctor Carlos Hackanson, a poder iniciar esta conversación. Muchísimas gracias, Sandra, Luis Alberto, Sandy, muchísimas gracias por la invitación. De igual manera a Lizzy, que está por ahí, ¿no? En el ciberespacio, ¿no? Ahí está con su camarita prendida, a todos los que nos acompañan. Sandy me pidió, y yo acepté con sumo gusto, porque tengo un lindo recuerdo del año pasado de haber estado con ustedes, para hablarles concretamente de del balance de poderes, ¿no? De la importancia de la Constitución, para luego a lo mejor pues también en las preguntas, ¿no? Mencionar mi posición respecto, ¿no? A las cosas que había que reformar y qué hacer con la Constitución del 93, ¿no? Para esto, partir de lo siguiente, ¿no? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Francia, de 1789, dice algo así, ¿no? En toda sociedad en donde no se reconozcan los derechos y libertades ni la separación de poderes, carece de constitución, ¿no? Es el mejor resumen sobre lo que es y lo que no es el derecho constitucional, ¿no? Dos elementos saltan a la vista indispensables, ¿no? Separación de poderes y respeto a los derechos, reconocimiento a los derechos y libertades, ¿no? En los 4 gobiernos democráticos consecutivos que ha tenido el país, inéditos en la historia de la República, precisamente y concretamente en estos últimos 5 años, el tema del balance de poderes ha estado en cuestión. Ya está en cuestión porque hemos tenido una permanente, ¿no? Crispación política, ¿no? Es como ir en un avión de América a Europa y viajar durante esas 14 horas en turbulencia, ¿no? Entonces, imagínense que el avión es la Constitución y es viajar permanentemente en un estado de turbulencia, ¿no? Y que el capitán nos para diciendo a cada rato, abróchense los cinturones, tranquilo, ya va a pasar, pero así estamos 14 horas, ¿no? Más o menos es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Este último quinquenio, ¿no? Con el peligro que en algunos casos ya hacia el final nos dicen, pues mejor el avión se va a caer o cambiar de avión, ¿no? O cambiar de avión, ¿no? En realidad, lo que podríamos decir es lo siguiente, ¿no? La separación de poderes ha estado en cuestión estos últimos 5 años, ¿no? Pero la culpa no es realmente, aunque no lo crean, no es del texto constitucional, sino de quienes de alguna manera ejercen, ¿no? Las instituciones más importantes que definen las relaciones políticas, ¿no? Que son el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Es decir, hay una composición, el ejercicio de la política desde el Parlamento no está dimensionado. Más de 6, 7, 8, 9 representaciones en el Parlamento, pues terminan complicando, ¿no? Digamos, una posición firme, coherente, ¿no? El Perú no es un país que pueda tener un bipartidismo, pero creo que sí puede llegar a tener ser un sistema de 4 partidos, ¿no? Pero a partir del 5º partido hay un problema, ¿no? Para la gobernabilidad, ¿no? Y desde el Ejecutivo, tenemos un Ejecutivo con una administración pública que tiene serias deficiencias para operar para un país de costa, sierra y selva como el Perú y de más de 30 millones de habitantes, ¿no?
No olvidemos que hay países en Europa que tienen 80 millones, como el caso de Alemania, y tienen una administración pública, me parece, N veces más eficiente, ¿no? Y me refiero a lo que respecta a no hacer de todo, sino en lo que respecta a prestaciones de educación y de salud. Ya con eso, digamos, a las pruebas me remito, ¿no? En lo que respecta a cómo han contraatacado, ¿no? El tema, por ejemplo, del coronavirus que nos aqueja, ¿no? Las relaciones ejecutivo-legislativo que en la práctica operan en un marco de separación de poderes implican que un poder no puede avasallar a otro poder, que un poder no puede invadir las competencias de otro poder. Los poderes son poderes que se miran, ¿no? Y se controlan mutuamente, y que se controlan, ¿no? A través del ejercicio de una serie de herramientas que cuenta el Parlamento, ¿no? Para poder ejercer ese control, ¿no? Y por otro lado, el presidente ejerce sus competencias, pero no con el estilo de ejercerlas como un tirano, sino las ejerce respetando, ¿no? El orden constitucional. Una función que hay que tener en cuenta es que el presidente, no siendo un juez, el presidente tiene la función, la atribución, la primera, ¿no? Del artículo 118 de la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿no? O sea, el presidente no puede decir, a mí me importa un bledo lo que diga la Constitución, como casi se dijo la semana pasada, o antepasada. No se puede, o me importa poco lo que digo, me es indiferente lo que diga la Constitución. Eso no lo puede decir un presidente, ¿no? De acuerdo. Y por otro lado, el Parlamento está llamado, a la vez que representa, está llamado a fiscalizar, ¿no? La labor, ¿no? Que realiza el gobierno, y también fiscalizar los servicios que el Estado brinda a través de su ministerio, de sus instituciones, ¿no? De sus instituciones. Entonces, esto del balance de poderes y la separación se puede graficar cuando en una oportunidad fui a Buenos Aires y me explicaron, por ejemplo, que en la larga avenida de Mayo, uno podía ver a un extremo a la Casa Rosada, que es el equivalente al Palacio de Gobierno, y al otro extremo veía uno el Congreso. Entonces, al final de una gran avenida, uno en un extremo y el Congreso en el otro extremo. Y me decían, estos son los poderes que se miran y se controlan, ¿no? Es que de manera urbanística, ¿no? Diseñaron, ¿no? la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De esa manera. Aunque eso no necesariamente está operando así en Buenos Aires, últimamente en Argentina, la manera que han tenido de graficar la separación de poderes y los poderes que se miran, que se controlan, es ilustrativa, ¿no? Porque es lo que debe ser, ¿no? Hay una separación, pero hay una independencia, hay unas atribuciones que cada uno tiene y nadie puede interferir, pero sí uno puede fiscalizar si ve que no le está ejerciendo de acuerdo con lo que la Constitución dispone. Pero ambos, el Ejecutivo y el Legislativo, gozan de una autonomía funcional, por decirlo así, ¿no? O sea, en el contenido de la separación de poderes subyace, ¿no? Primero, un Estado democrático, porque en una dictadura no hay separación de poderes que valga. En la separación de poderes subyace una autonomía funcional, ¿no? Cada poder administra las competencias que la Constitución le ha confiado, ¿no? En la separación de poderes opera también, uno entiende, un equilibrio, ¿no? Un balance, ¿no? Para que, es decir, ningún poder está por debajo del otro, sino que hay un equilibrio. Concebir que el legislativo es una especie de apéndice del ejecutivo es un error ya de formación, ¿no? En el Parlamento, la función más importante que tiene es la de representar. Y la representación se manifiesta con dos grandes brazos ejecutores, ¿no? Cuando legisla y cuando fiscaliza, que es el control político, ¿no? Por eso la conexión que tiene que haber entre el Parlamento y los ciudadanos tiene que ser muy estrecha, ¿no? Y la democracia, por ejemplo, no nació en las primeras horas de la democracia, pero la democracia moderna, pues, quienes mejor han logrado esa conexión no ha sido, pues, en su momento ni el Twitter, ni el Facebook, ni el Instagram, ni el TikTok. Han sido los partidos políticos, que ahora
incluso se tienen que valer del TikTok, del Twitter, del Instagram y el Facebook, ¿no? Para poder, de alguna manera, mantener esa conexión, ¿no? Que de alguna manera algunos creen que se ha perdido o que no llega a cristalizar, ¿no? Es decir... Carlos, sí, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Es que estás diciendo muchas cosas interesantes y disculpa si te molesto, pero me han surgido varias cosas y los chicos seguramente tienen otras. Tú has dicho muy bien que la crisis política de los últimos años no se debe necesariamente a las normas, al diseño de las normas, sino se debe al uso de las mismas, ¿no? O sea, que han hecho los actores políticos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. A la acción u omisión, ¿no? Efectivamente, la acción o omisión, ¿no? Lo que han podido hacer o han dejado de hacer, efectivamente. Y después has dado unas hipótesis que es muy interesante, porque dices, en el caso del legislativo, es decir, los que nos representan a nosotros, a la ciudadanía, dices, oye, acá hay un problema serio porque son muchos. O sea, esto está atomizado. Hay 20 y tantos señores que se pueden lanzar a presidente y por ende a congresistas. Y claro, quizás conceptualmente se entiende y teóricamente que el Congreso nos representa, pero 20 y tantos señores quiere decir que hay muchas maneras de ver el Perú o la verdad que como que el Perú está fraccionado. Eso es la primera cosa, como que es un gran reto, digamos, ¿no? Es un gran reto, como tú dices, si pudiéramos tener menos partidos o los partidos realmente unieran a las personas, ¿no? Pero acá cuando se ve 20, realmente es, cada uno quiere ser rey del Perú, por decirlo así, ¿no? O sea, hay muchos intereses. Es lo primero. Y la segunda pregunta que tenía, o como intervención, era la otra hipótesis que dices es, la primera es la representación, está fatal, son muchas facciones políticas. Y lo segundo dices, el Ejecutivo tiene una muy mala gestión los últimos años, ¿no? O sea, no ha resuelto problemas de salud, no ha resuelto problemas de educación, ha tergiversado la prioridad, ha preferido hacer, no sé, algunos proyectos que no eran necesarios para el país y más bien ha postergado otros. O sea, es una ineficiencia en la gestión. Y probablemente tiene que ver mucho con los procesos de descentralización, el dar la plata a las regiones, el traerla, el no soltar. Entonces, ¿cómo crees que ir desenredando este problema? Que lo has precisado muy bien, es muy interesante, es decir, la hipótesis en la parte de la representación y también en la parte de la gestión del Ejecutivo, ¿no? Primero, lo que yo veo es que primero lo que mencionas respecto al personalismo es algo que nos ha acompañado desde la emancipación. O sea, los nombres que surgen desde la emancipación en las tempranas horas son esos. Puedes decir San Martín Casi, Bolívar, ¿no? Hemos tenido a lo largo, por ejemplo, hemos hablado, ¿cómo se puede hablar de Castilla, ¿no? Puedes hablar de Piérola, ¿no? De Guía, ¿no? Y cómo decir, para no remontarme a los casos actuales, pero es algo que nos ha acompañado, ¿no? Es decir, difícilmente uno puede asociar esos nombres a un movimiento, un partido, ¿no? Se nos sobran los dedos de la mano cuando podemos relacionar a una persona con un partido. Y de esos dedos de la mano sobran también porque algunos de ellos ni siquiera han sido dictadores. Han sido incluso dictadores, ¿no? Y luego bajaron al llano, como es el caso, por ejemplo, de Odría, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un déficit, antes que el déficit de la infraestructura política es bastante pobre, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Digan lo que digan, por ejemplo, puede gustar o no el actual presidente de Estados Unidos, pero surge de un partido institucionalizado, ¿no? Entonces, el presidente anterior puede gustar o no gustar, puede ser más polémico, pero no nació de un partido propio, sino nació de un partido también institucionalizado, ¿no? Con elecciones internas, ¿no? A lo mejor forma su partido independiente, ¿no? Llamado los Patriotas o lo que sea, pero The Patriots, ¿no? Esos son capaces de hacerlo, pero en fin,
En cambio, nosotros tenemos, lo que tenemos son más bien nombres, ¿no? Que han dado lugar a ese caciquismo, por decirlo así, y en eso somos exportadores, nos sobran. No somos, en ese sentido, somos una máquina de producirlos, ¿no? Eso es para comenzar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Parlamento pasa algo similar, ¿no? Porque lo que tenemos es, no tenemos, por ejemplo, un ejercicio de la política debidamente dimensionada, y tampoco podemos decir que el ejercicio de la política que se ejerce en el Perú está conforme a lo que la política es y quiere, ¿no? Mencionaba al tema de la conexión entre políticos y ciudadanos, ¿no? Entre partidos y ciudadanos, ¿no? Que se resume en algo muy claro, ¿no? Que el ciudadano sepa, ¿no? O sea, entienda que lo que dice el político es algo que le atañe. O sea, estas personas hablan cosas con las cuales yo me identifico, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, las cosas que hablan los políticos por lo general, digamos, yo no le resto importancia, pero, por ejemplo, si tuviera un librero y muchos libros, ¿no? De hecho, gracias a Dios, por mi oficio los tengo, pero ¿qué pasa si el librero no es suficiente para colocar los libros? Yo colocaría los que más uso, los más importantes, los que más necesito, ¿no? Entonces, en la agenda política se están, en últimos 5 años, por solo ahorita los últimos 5 años, tratando temas y aspectos que a lo mejor tendrán su importancia, yo no voy a expresar ninguno, porque todo se debe debatir en democracia, pero antes tengo que hablar otros, ¿no? El Perú en materia de debate para tratar temas, ¿no? Parte del ABC, ¿no? O sea, el político lo que tiene que hablar es decir, gente no tiene agua en sus casas, gente no tiene desagüe en sus casas, esto fomenta más un problema de salud terrible, ¿no? Con agua y desagüe habrá menos enfermos. El Perú no tiene caminos al interior, los colegios distan, y la infraestructura de los colegios los distan de donde estudian los niños del interior. El calendario escolar no puede ser el mismo en todo el país porque el que se siga, que es costero, es un calendario costero, pues es época de siembra en el interior, con lo cual se fomenta puede fomentarse la deserción escolar, ¿no? Porque tienen que ayudar en casa. Entonces, no puede ser un calendario costero, ¿no? Los servicios públicos, la salud llega, la aspirina es capaz de llegar al último rincón del país para resolver un simple dolor de cabeza. Si no puede llegar, menos va a llegar una medicina contra el cáncer. Entonces, ese es el ABC. Bueno, ese ABC no lo hemos resuelto en el país. Y otros países en el primer mundo sí lo han resuelto. Pero tratamos agendas globalistas que no estamos reunidos no para hablar ni comentar temas ahora de esa naturaleza, no hemos venido, pero ¿saben a qué me refiero? Que tendrán su grado de importancia, pero en el grado de prioridad que tiene para un país como el nuestro, serán tratados y discutidos en su debido momento, pero hay que poner atención en aquellos temas que el Perú todavía languidece hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, el Estado peruano no es un Estado que no pasa quizá los 1000 metros de altura, ¿no? Quizá estirando la cuerda, pues a lo mejor puede ser pues 1200, 1300 metros, pero en la capital, incluso, o puede ser pues el estado aparente que esté en la plaza de armas de cada región, de cada ciudad. Pero más allá de eso, en su expansión no llega. Son otras reglas. Ahí no hay, el Código Civil no pasa los 1200 metros. Y el Código Penal menos. El Código Penal es otro en el interior, es el que disciplinan al ladrón y lo llevan pueblo por pueblo si antes no se muere. O sea, le da soroche al ordenamiento jurídico. Entonces, no, totalmente, no, eso es la verdad. Entonces, claro, incluso redundar en el tema de la Constitución, mucha gente a lo mejor no por ignorancia en absoluto, porque hay mucha sabiduría popular, hay sabiduría popular,
me consta que existe, y solidaridad, pero hablar de la Constitución parece que estoy disparando a mis pies, porque me dedico a esto, pero a la gente, digamos, sí, pero ¿qué pasa con el agua y qué agua con el desagüe? Entonces vuelvo a mezclar, ¿no? Porque la Constitución va a decir que tienes derecho al agua, el derecho al desagüe, la Constitución va a decir que tienes derecho a la vivienda, cuando son temas que de los cuales se tiene que ocupar el Estado y lo puede hacer con la Constitución actual o con la anterior o con la del 23, el 1823, tranquilamente, ¿no? Hay un problema, se está confundiendo la gente como que la piedra de toque es la Constitución cuando la Constitución tiene objetivos muy concretos. Primero, que el Estado no interfiera en la vida privada de la gente, que el Estado respete las libertades, que es algo desde la pandemia que no está haciendo. Cuando uno declara un estado de emergencia, al minuto de declarar estado de emergencia, el estadista tiene que pensar antes del primer minuto es cómo va a salir del estado de emergencia, porque sabe que va a restringir un conjunto de libertades. Me pongo en ese absoluto, ¿no? Decreto el estado de emergencia y tengo que pensar cómo voy a salir, porque es un estado de excepción, ¿no? Que trastoca las reglas de juego de una república democrática que pretende ser constitucional, ¿no? Es decir, lo que se aprecia es que la Constitución tiene esa finalidad respecto a derechos y libertades y además asegurar, ¿no?, un marco de relaciones políticas entre los poderes que sea equilibrado, que exista balance, ¿no?, para que ninguno tenga todo el poder, ¿no? O sea, si ustedes vieron o leyeron, ¿no?, El Señor de los Anillos, cuando vienen se nos dice, ¿no?, que tantos anillos fueron dados a los elfos, tantos a los reyes, tantos a los enanos, ¿no? Pero todos fueron engañados porque se hizo un anillo que era capaz de gobernarlos a todos. Es la más clara descripción que el ejercicio del poder se ejerce mejor cuando está el poder separado, la función del poder separada, y no juntas en uno que es el anillo de Saurón, ¿no? No que es de matrimonio. El anillo de Saurón, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? La Constitución lucha contra el poder absoluto, ¿de acuerdo? Y como mejor garantía para respetar los derechos y libertades. La casa, el desagüe, el agua, todo eso, ¿qué es? Es el ejercicio. Primero, el Parlamento hace como una cámara que recuerda al Ejecutivo lo que tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer el Ejecutivo? Ser el gran administrador y gerente de mis impuestos. El Ejecutivo es como la persona que recolecta una parte de la riqueza que producimos todos en favor de todos, incluso del que aportó un sol o el que aportó 10. Y esa administración lleva a que la gente pueda tener salud, educación de calidad, que puedan tener caminos, que puedan haber carreteras, infraestructura adecuada, ¿no? Penetrar en el país, ¿no? Ganarle a la naturaleza, ¿no? Para poder estar interconectados, ¿no? Si no es a través de Internet, es un gran administrador de mis impuestos, ¿no? Y el Parlamento se ocupa que el Ejecutivo los gaste bien, no en quequitos, sino en postas médicas, ¿no? Que los gaste adecuadamente, ¿no? De eso se trata. Viéndolo así, dado que hablo desde el PAD, verlo así, ¿no? El Ejecutivo es un gran administrador, ¿no? Lo cierto es que el Ejecutivo en el Perú dista de serlo, ¿no? Porque, en primer lugar, no se preocupa de ampliar la base tributaria. Un país con 70% de informalidad no se genera espontáneamente, sino se genera por omisión, ¿no? Y en el Perú las personas están acostumbradas, y es algo que, por ejemplo, me conmueve, ¿no?, de mis compatriotas, es que están acostumbrados a salir solos de sus problemas. No solo cuando hacen ollas comunes para el tema de la economía, sino cuando, por ejemplo, le dejan los niños para trabajar a la vecina, porque ahí se queda un abuelito que es el que ve a los niños mientras los demás trabajan, ¿no? Sino a través de la pandemia que estamos atravesando y cómo la gente se solidariza para superar esta crisis, ¿no? Entonces,
el Estado el Estado debe ser fuerte, debe saber ocuparse de lo que le toca. De hecho, por ejemplo, la principal crítica que se hace a la Constitución es una crítica al Ejecutivo, no al Estado, no a la Constitución. Dicen, pero si faltan carreteras, faltan hospitales, faltan clínicas, la Constitución ha fracasado. No ha fracasado la Constitución, el que ha fracasado es la administración pública, que es que no ha sabido de una manera implementar, ¿no? Lo que todo un sistema de salud o educación, porque dinero ha habido, dinero hubo. Carlos, esto tiene que ver mucho con la segunda hipótesis que dices sobre la crisis política, que es la ineficiencia en la gestión. Es muy interesante que tú hayas dicho que la Constitución, y aquí he tomado nota porque me parece interesante, que es la Constitución, con mis palabras, obviamente, tú eres más elocuente. La Constitución debe asegurar la libertad de las personas y evitar los poderes absolutos, ¿no? Es una síntesis. Y que el resultado de lo que la gente que realmente pide, que es más trabajo, mejor educación, mejor salud, hay que identificarlo con quién lo resuelve. Y esa es quizás un poco la confusión, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que la salud se resuelve con un cambio constitucional, o la educación mejora con un cambio constitucional, o va a haber más empleo si hay un cambio constitucional. Es cierto que no hay un buen empleo, que hay más informalidad, que no hay salud, que no hay buena educación, pero ¿cuál es la raíz? Creo que eso es muy importante, y siempre en el PAD hacemos estos ejercicios de saber, oye, ¿esto es un síntoma o es un problema, ¿no? Y si es un síntoma, lo que hay que preguntar es, ¿por qué no hay salud? ¿Por qué no hay buena educación? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay inversión? Para saber quién lo puede resolver, ¿no? Claro, pero somos nosotros mismos, es la falta del ejercicio verdadero de la política, ¿no? La política es una acción para el bien común, es una acción para el bien común, ¿de acuerdo? No para el bien particular, por tanto, ¿no? Una acción para el bien común. Y es, por ejemplo, lo que adolece, ¿no? La historia de la República en el país, ¿no? Tú empezaste la presentación hablando de lo dividido que estamos, y, por ejemplo, bueno, la gira esperanza, ¿no? Por lo tanto, no puedo hacer que terminemos deprimidos, pero hemos tenido momentos muy duros en la historia de la República, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver en la etapa de la emancipación, la independencia, ¿no? Preguntarse si terminó de fomentar la unión. Incluso el lema era Juntos por la Unión. Segundo, nuestra bandera. Y luego, la guerra con Chile, con el Pacífico también fue otro momento en que debimos también terminar siendo unidos, ¿no? Como consecuencia. El tercer momento ha sido, por ejemplo, la crisis económica sumada al terrorismo, ¿no? Y vamos a ver, ahora estamos con el coronavirus y, en fin, o sea, si la sanidad al final termina uniéndonos en buena hora, al costo de muchas vidas de nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, la historia cíclica se repite en el país, pero seguimos divididos, con la diferencia que la Constitución actual sí se le puede imputar, creó las bases para crear un cambio que antes, que viví yo, que bajo la Constitución del 79 las anteriores no se vivía, ¿no? Y es que en el Perú antes se nacía y se moría pobre. Y eso hoy en día no necesariamente es así, no está del todo difundido, pero uno conoce personas que con menos oportunidades han podido salir adelante, ¿no? El problema está en que muchos han salido adelante, pero no todos los que quisiéramos, pero pocos de ellos se han formalizado. Muchos de ellos han crecido, pero viven en la informalidad. Pocos se han formalizado y algunos se puede decir que son magnates, ¿de acuerdo? Y que hacen labor social, ¿no? Pero es una gran diferencia, ¿no? El Perú se ha creado una clase media distinta, una clase media que yo no vi cuando yo estaba. La clase media en el Perú era la clase media, por ejemplo, que el hijo hacía su casa encima del techo de la casa de su papá, porque no podía comprarse una casa aparte, con escalera de caracol fuera, ¿no? O sea, eso era, ¿no? Eso era el caso de lujo, ¿eh?
el lujo, el lujo. La gente que uno puede ver dos lecturas. Uno llega al aeropuerto en Lima y la primera impresión que puede dar es ver muchas casas, incluso en los cerros, levantadas y sin tarrajear y a medio terminar. Y uno puede decir, Dios mío, ¿qué pasa acá? Pero es gente que sin apoyo del Estado ha levantado su hogar, ladrillo a ladrillo, sin apoyo del Estado, haciendo viviendas de protección estatal, a bajo precio o a precio justo lo que cueste sin que el Estado gane, porque el Estado no tiene por qué tener fin de lucro, ¿no? Y que pueda ser a la vez de promotor de la vivienda, establecer el urbanismo, ¿no? de la ciudad. Lima está como está porque la gente ha salido, la gran mayoría ha salido adelante por sus propios medios, ¿no? Y eso, visto de esa manera, es meritorio, ¿no? Es la misma energía que hace que la gente, que ha producido que el peruano sea una persona resiliente por naturaleza, ¿no? Resiliente por naturaleza, ¿no? Así que aguanta y aguanta. En otros lugares ya se hubiese producido una revuelta, pero aguanta y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Pero tampoco se trata de determinar ser así, es decir, el Estado tiene que crear las condiciones, ¿no? Y para eso no estoy mencionando la palabra Constitución. El marco actual que tiene la Constitución es perfectamente válido para hacer lo que el Estado tiene que hacer. O sea, no pueden los políticos echarle la culpa a la Constitución, no pueden quienes han gobernado el país echarle la culpa a la Constitución, porque si vamos 5 años atrás, lo que debió ocurrir es que quien gobierna ha debido, le guste o no, consensuar con los partidos mayoritarios del Congreso para establecer una agenda que sea viable. Eso lo hace cualquier país civilizado. Es decir, Francia lo hizo con la cohabitación, ¿de acuerdo? En el año 86, con François Mitterrand y Jacques Chirac. Es decir, buscaba una agenda y se podían, porque de alguna manera tanto la oposición como el gobierno, en principio, en lo que respecta a la parte económica, tenía muchas coincidencias. Ahora, en la parte ideológica tendrán diferencias, pero hubo una agenda a la cual seguir, ¿no? Ahí sobre la marcha hay que ir cambiando el plan de gobierno y adecuarlo a una agenda común en democracia. Pues esto no se hizo y parecía que estaban prohibidos de hacerlo, ¿no? Entonces, un gran fracaso de la política. Termino como empecé, no fue un fracaso de la Constitución. Fracaso de la política es haber propiciado un referéndum en el cual, que más parecía un plebiscito de aprobación al gobierno, que la gente no sabe por qué votó, pero votó porque así le dijeron que tenía que votar, y evitar reelección de parlamentarios, ¿no? Que si bien no teníamos partidos, teníamos unos parlamentarios todavía de los años 80, algunos del 90, y algunos jóvenes nuevos que iban aprendiendo de los mayores, y uno nota las diferencias actualmente, nota las diferencias. Uno lo puede ver en el prime time de cualquier canal de televisión. Rara vez cuando invitan a un parlamentario actual, invitan a los parlamentarios que ya no son a hablar. Los parlamentarios que ya no son parlamentarios los invitan a los programas de prime time de la política, no invitan a los parlamentarios actuales. No los invitan. Raro es el que aparece, raro es, porque ha sido parlamentario antes, pero nuevo no. Entonces, lo que ha fallado la política, y en el Perú se ha agudizado con el no permitir reelección inmediata de congresistas, que es una especie de cuchillada a lo bruto contra Julio César, actualizada, ¿no? O sea, la Constitución anda, el sistema político, la forma de gobierno anda con un puñal en la espalda con esa reforma, ¿no? Entonces, que es una prueba muy dura para la Constitución actual, ¿no? No sé si quieren que precise, encantado. Como es diálogo, lo estoy convirtiendo en diálogo. No, tranquilo. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, yo tengo alguna, pero les quiero dar... Sí, Sandy. Sí, adelante, Sofía. Hola, Sofía. Hola, buenas tardes, Carlos. Yo te quería preguntar, tú hablabas sobre, por ejemplo, que la reelección ha sido como, la no reelección, perdón, de congresistas, como una cuchillada, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cómo le explicas a la gente que esto no es correcto cuando en la televisión, por decirlo así, siempre están viendo como que congresistas que no cumplen su función, ¿no? O que en todo caso lo hacen mal. Entonces, ¿cómo tú le dices que estas personas merecen una otra oportunidad, por así decirlo? La gente, desgraciadamente, se va a dar cuenta en los hechos, ¿no? Porque un medio tan importante, fíjense que son los medios de comunicación, radio, televisión actuales,
sin contar las plataformas digitales, ¿no? Hablamos ya de los tradicionales, ¿no? Cuasi dinosaurios, pero que existen, ¿no? Actualmente, ¿no? Ellos tienen una fuerza que puede haber contribuido muchísimo para la educación política de la gente. Una fuerza para buscar más la unión entre los peruanos. Y han hecho totalmente lo contrario. Hay una ola de desinformación y lo que han propiciado es la división del país, ¿no? Han propiciado la división del país. En todas partes, en Estados Unidos, la prensa contraria a Trump ha dividido el país. Le echan la culpa a Trump, pero es la que ha dividido en gran medida al país, ¿no? Ese era el problema de ellos ahora, pero nuestro problema es un problema mucho más antiguo, ¿no? Dificulta mucho, por ejemplo, que no tengamos partidos en torno a líderes, ¿no? Debidamente formados y que comprendan el Perú. Desgraciadamente, muchos de ellos ya han fallecido, si no casi todos, o los que están ahora en carrera y que pues tendrán las mejores intenciones, están empezando a conocerlo, ¿no? Pero luego no persisten, ¿no? O sea, llevar una campaña política y luego dejar de conocer el país y profundizar en sus problemas, yo creo que quien hace una campaña aprende muchísimo, pero el ganarse la confianza y el voto de la gente, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es un trabajo sesudo, ¿no? Que lleva mucho tiempo y además que tiene contenido, ¿no? Y que más donde va, pues deja escuela, deja gente, hay actividades. Para un partido, el final de una campaña es el comienzo de la siguiente, ¿no? Aquí termina y cada vez son más cortas. Esta campaña es más corta que la del año pasado. Con todo el tema de la reforma electoral, es más corta el año pasado, ¿no? Es un bluff, es un bluff. La gente está muy mal informada, se le ha metido en la cabeza que la culpa la tienen los políticos, o concretamente el Parlamento, y ahora le echan la culpa a la Constitución, ¿no? Y va a ser muy difícil. Va a ser muy... Ahora, la esperanza que tengo, ¿no? La esperanza es apostar por el sentido común de las personas, ¿no? Porque de alguna manera la continuidad democrática, que ha sido un hecho, también da lugar a que las personas se den cuenta, pensar que se den cuenta quién les está vendiendo la moto, ofreciendo castillos en el aire, y quién le habla de modo realista, ¿no? De hecho, por ejemplo, estamos ya en enero, las elecciones son en abril, y todavía no hay claridad en qué candidatos se van a quedar y cuáles son los que se van a ir. O sea, es algo tremendo. Es algo tremendo, ¿no? Y luego, en sí misma, los medios, repito, tienen que hacer todo lo contrario, ¿no? Es decir, tienen que dar una impresión que la democracia es el sistema menos malo para convivir. Entonces, constantemente atacar al Parlamento es prácticamente, es como, con perdón la expresión, mentarle la madre a la democracia. Nos puede gustar o no. Puede ser la mamá una santa o no santa, pero es tu mamá. Se le llama padre de la patria. Pero elige mejor, si hay que reprimir, los medios tienen que en todo caso decirle al ciudadano que elija mejor, y ser más exigentes. Pero se ha producido pues una lavada de cerebro que, como bien dices tú, Sofía, a las personas se le han metido en la cabeza que el Parlamento ha sido el enemigo. No voy a negar que el Parlamento, por ejemplo, comete que el Parlamento actual más hace campaña que política, en fin, con unas leyes que pueden ser muy polémicas. También hay autogoles, pero también obviamente hay autogoles. Pero aún así, el mensaje que se tiene que dar en todo momento es un mensaje que la democracia es lo menos malo, que es imperfecta, que está llamada a mejorar con la sociedad, que la democracia se cure en democracia, y pedirle, ¿no?, a los políticos que puedan, que una campaña que termina es el inicio de la siguiente, ¿no? Es el inicio de la siguiente, ¿no? Eso
en el tiempo, pues forma liderazgos y tener países que tengan una visión de conjunto, ¿no? De conjunto, ¿no? Entonces, es lo que puedo decir. Hoy hay un tránsito, ¿eh? Vemos, por ejemplo, que hoy en el país parecería que los candidatos que vienen fuera de Lima tienen más claro lo que es el Perú de los que han vivido toda su vida en la capital, ¿no? En unos aspectos me parece, ¿no? Y es algo que es natural, ¿no? O sea, es algo que... Curiosamente, también tenemos otros factores, ¿no? La decadencia de la capital, ¿no? Producto de una regionalización pésima, que esa es la gran reforma política por hacer, en que antes decían, decían de Lima es el Perú, pero en realidad Lima se está pareciendo más a la diferencia de las regiones. En Lima hay sitios en que no hay agua, no hay luz, no hay desagüe, o sea, eso es lo que está ocurriendo, es una debacle, ¿no? Sin contar que es algo que ya padece desgraciadamente mucho tiempo muchas regiones en el país también. Entonces, no quisiera extenderme más porque habrá más preguntas, pero te quedo agradecido la tuya, Sofía. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? O yo tengo, quizás para meterle más leña al fuego, hace un momento anoté y dije, oye, es interesante decir qué nos divide, ¿no? Porque a veces preguntas qué nos une, pero la verdad que con todo lo que ha pasado, pues me gustaría saber qué nos divide. Pero lo que has comentado también es interesante. Quizás hay muy pocas cosas que nos dividen, pero el ambiente es de enfrentamiento. Entonces sí estoy buscando cosas que quien no piensa como yo. Voy a ser duro, ya me está poniendo la plataforma, voy a ser duro. Bueno, pero me hace pensar esto. ¿Qué piensas? ¿Qué ideas te dan? Yo te digo, tengo que explicar como profesor, como académico que pretendo ser, ¿no? Entonces tengo que explicarlo de una forma lo menos visceral posible, aunque termine siendo visceral al final, ¿no? Y yo lo primero, ¿no? Y es que, pues preguntémonos si somos una república primero, ¿no? Yo creo que también partiendo las bases aquí, ¿no? Se nos educa en el colegio que el Perú, que el país, que Costa Sierra y Selva, se nos educa y se nos hace repetir lo que dijo San Martín. Eso lo podemos sacar del colegio, pero sabemos lo que dijo San Martín, que el Perú es libre independiente, ¿no? Por la voluntad sobre los pueblos y por la justicia de su casa que Dios defiende, ¿no? Con eso pasa su historia. Entonces, es decir, eso está clarísimo, ¿no? Pero en función de lo que es una república, no. Porque yo creo que ha sido una tarea por resolver. No puedo declararme republicanista, por decirlo así, o crear una ideología de ello, pero la república tiene sus consecuencias, ¿no? Porque la emancipación o la independencia tiene un núcleo, lo comprendo así, un núcleo, que es la libertad, ¿no? Es la bandera que levantan los políticos que buscan independencia, la libertad, ¿no? En todas estas gestas, incluso como en Barcelona, que se quieren ir, ¿no? De España, el tema está la libertad, ¿no? Pero la república, sin desconocer la libertad, obviamente, tiene otra bandera, que es la igualdad. Y esa bandera de igualdad, por ejemplo, no ha sido debidamente izada o defendida, ¿no? O asociada a lo que es la república, ¿no? Nos declaramos república, se fue el virreinato y quedó una sociedad en que ya no se reconocían títulos nobiliarios, pero permanecieron los apellidos nobiliarios. Entonces, eso también no va a gustar, eso ha traído un problema secular en el país, ¿no? Que unos se sienten más iguales que otros, ¿no? Y eso es muy peruano, desgraciadamente, ¿no? Eso es muy peruano, ¿no? Es triste, es muy peruano, ¿no? Entonces, por eso cuando acaba el terrorismo, o cuando decimos que acabó el terrorismo de gran golpe, llama la atención que no se haya producido, pues, una unión. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la gran clase media ha dado lugar a personas que la verdad solo tengo mis respetos, de mucha gente que ha sabido salir de la pobreza con menos oportunidades. Somos una sociedad en la cual parece que quien tiene medios va a colegio privado, va a salud privada, pero no se le ocurre ir a un colegio público de prestigio, ¿no? Incluso hoy mismo, cuando hablamos de los colegios mayores o COAR que los quieren desactivar, me parece un crimen, pero aún así, o sea,
ahí hay una división, porque esos colegios que son tan buenos, que deben ser los mejores colegios del Perú, solo acceden quienes no tienen recursos. Eso está clarísimo. En el caso, por ejemplo, que está muy bien, pero me refiero que hay una división ahí, porque ustedes pueden ver la serie, las películas, y van a ver que vas a encontrar que los chicos van, el que quiere pues un colegio privado que le enseñen 10 idiomas, pues que pague, ¿no? Pero vas en un colegio público normal en el primer mundo, ahí es un encuentro de todos los, de todas las condiciones, ¿no? En el Perú teníamos el ejemplo claro, por ejemplo, lo podemos ver en San Marcos, ¿no? Vargas Llosa decía que conoció el Perú cuando llegó a San Marcos, ¿no? Se puede ver también, apreciar eso quizá en la UNI también, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero luego es, si puedes pagar tu universidad privada o tu colegio privado, pues, o salud privada, y pagamos doble, porque los que lo pagamos luego pagamos impuestos por servicios que no recibimos. Y claro, parece que los servicios públicos son servicios para la gente que no tiene plata, por tanto la calidad es mala. Entonces, eso, no hay una formación, eso no es república, ¿no? Eso no es república. Luego nos quedan taras, voy a ser duro, nos quedan taras, por ejemplo, muy abismales que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo que Palacio de Gobierno? ¿Que ahí vive un rey? Otra cosa es Casa Rosada, Casa de la Moneda, Casa Blanca, Borgen, como la serie Borgen de Netflix, pero ¿cómo que Palacio de Gobierno? ¿Qué pasa? ¿Vive un rey? ¿Vive un rey ahí? El gobierno del 2011 al 2016, la pareja presidencial, el día del desfile de fiestas patrias, se colocaban las dos sillitas, uno junto al otro viendo pasar. ¿Qué pasa? ¿Es el rey y la reina? En una república están los tres poderes adelante, el presidente ejecutivo y al lado el presidente del parlamento y al lado el presidente del poder judicial. No está ninguna pareja al costado. ¿Eso que son reyes? ¿Son los reyes del Perú? ¿Son los reyes del Perú? No entiendo. ¿Eso es republicano? Y pasa piola. Entonces, mentalmente no hemos transitado una república. Es más, factores de unión, tú me dices, Sandy, voy a ser duro, factores de unión. Cualquier factor de unión tiene que ser destruido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación del colegio mayor, pareciendo más calentito, hay que tirárselo abajo, ¿no? Hay que cargárselo, ¿no? No, porque son igualados. Hay que cargárselo, ¿no? Luego, el tema de otro tema gastronómico, que viene la hora del lonchecito. Mistura. Desde el 2016, 2017, ya no hay mistura. Claro, no puedo ahora por el COVID, yo lo entiendo. Pero no, que no hay sitio para que haya, hay que ver el lugar, se quedó. Hubo un octubre que era un día estupendo, una fecha estupenda, que habían congresos que se organizaban esas fechas, que venían turistas, y turismo gastronómico no hay, porque fomenta la unión. Fomenta la unión. A mí no me vengan con cualquier cosa, no me vengan ahora, se puede decir estupideces, no me vengan con estupideces, ¿no? No me corten, no me vengan con estupideces, porque simplemente no hay mistura, ¿no? No le encuentro la razón, ¿no? Todo lo que sea, de alguna manera, que pueda aglutinar, pues simplemente hay muchos Perúes, ¿no? Y eso, por ejemplo, los militares, por ejemplo, hicieron lo que saben hacer con el tema, pues, de la unión, que el himno, que descansen, tensión, marchen, descansen, atención, ¿no? Pero no han contribuido en lo que mejor tienen, que es la disciplina de la sociedad civil. O sea, yo les puedo decir todo el que aclamó a la patria, todo lo que quieran, pero contribuir, que han sido más años de gobierno que los democráticos, no han contribuido en inculcar la disciplina, que es lo que mejor saben por en su ADN, ¿no? Y la organización. No estoy echando la culpa, lo menciono. Y luego tienes por ejemplo, yo lo veo, ¿no? A pesar de todo, veo gente, por ejemplo, que ha surgido con menos oportunidades
pero que luego no se siente en deuda con el país porque ha salido solo por su cuenta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ni comprometido o está mejor en la sombra económica que es ser informal para no tributar, ¿no? Pues no se siente que debe nada, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hacen ver que como república no estamos cuajados porque no se hizo el intento de formarla, ¿no? O sea, el gran reto era, más bien, uno puede observar, por ejemplo, uno puede observar en los diversos estamentos en el país un gran cambio progresivo, pero como que vea las encuestas de por qué los sectores tradicionales rechazan a algunos candidatos, ¿no? Y todos son elementos que no están en ninguna manera, son factores de desunión. No puede ni siquiera resumir qué cosa piensa el candidato, sino siempre está en contra de él. Está en contra de él. Entonces, eso no fomenta, eso no es republicano, ¿no? Entonces, si lo vemos esos términos, pues estamos bien complicados, ¿no? Ahora, dame una pregunta que pueda dar esperanza, porque si no, ya la cosa complicada. Es un tema bien complicado. Se está haciendo, a pesar de todo, porque veo, repito, ¿no? Veo una clase media que está sufriendo con el tema de la pandemia, que ha transformado mucho las estructuras, que ha crecido sin ninguna oportunidad, que tiene mucho mérito, confío mucho en la gente, pero el gran problema es que se mantiene la informalidad, ¿no? Esa informalidad que no es una informalidad de decir, bueno, pues yo no le debo nada al Estado, todo lo contrario, el Estado no me ha ayudado, aún así he salido adelante, ¿no? Lo que sí, pues, todo para mi mamá, yo ayudo a mis hermanos, yo ayudo no sé qué, esa es mi patria, es mi familia, y para de contar, ¿no? Pero el Estado viene muy lejos, ¿no? Y eso, construir una república en esos términos es muy difícil, ¿no? Perdón que me haya extendido. No, normal, me parece genial, o sea, ya me das más tranquilidad. No es malo lo que has dicho, Carlos, me das tranquilidad de que el problema no es la Constitución, el problema es más serio, ¿no? Entonces no importa. Es mucho más serio, es mucho más serio. Ese nivel de los políticos es mucho más serio. ¿Cuántas veces la Constitución tiene que decir que el Perú es una república? No se cumple. ¿Cuántas veces? 11 veces, llevando 11 veces que lo dice, ¿eh? ¿Cuántas veces tiene que decir el país que la capital es de Lima y de Cusco, la histórica? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene que reconocer los derechos? ¿Cuántas veces? O sea, olvídense del tema. Es que ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que no se ha hecho por la Constitución, no ha sido esta más que las demás, unos principios que sean exigencias que se deben optimizar, ¿no? Para que se verifiquen en la realidad, ¿no? Curiosamente, esta Constitución es la que mayor desarrollo jurisprudencial tiene en la historia del país, ¿no? Todo lo que existía antes de la Constitución 93 era historia de las constituciones peruanas. Lo que existe ahora es derecho constitucional peruano, le guste o no les guste. En la parte, los que critican la parte económica la parte laboral también caen en el error, porque, por ejemplo, la Constitución actual es cierto que no dice expresamente que reconoce la estabilidad laboral, sino que protege el despido arbitrario, ¿no es cierto? Pues eso que dice la Constitución, el Tribunal Constitucional le ha dado contenido, ¿no? Y puede gustar o no gustar, pero así de vigente está que una persona que ha sido despedida de manera arbitraria y gana, puede tener derecho a su indemnización o a su reposición al trabajo, cosa que no dice la Constitución. Pero esa interpretación que ha hecho el tribunal en su momento ha dado lugar a que se flexibilice una norma, una disposición constitucional, ¿no? En el punto de que puede ser indemnizado o si desea repuesto en el trabajo. Cosa que yo todo tengo discrepancias, pero el hecho es de que si decía cambiar la Constitución y pasar a una cuestión marxista, socialista, lo que sea, han logrado, digamos, una interpretación que ha procurado guardar una especie de equilibrio, ¿no? Pero se lo repito, o sea, no es la Constitución, es que no se han implementado las reformas del segundo piso, no se han terminado, la Constitución no va a poder por sí sola, ¿no? No se han implementado las reformas del segundo piso, ¿no? Hay cuestión económica, pero se han generado oligopolios
que eso es lo que no quiere la Constitución, porque falta una buena ley antimonopolios y oligopolios. Entonces, esto es lo que está pasando, no es el problema de la Constitución. Le están metiendo, le han metido goles por la guacha al sistema, que es distinto, pero no es la Constitución. ¿No? Esos goles de Ronaldinho, eso le han metido a la Constitución. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? O Neymar, que la sombrea, eso es lo que ha ocurrido, pero no es la Constitución, es la ausencia de una debida legislación y de implementar con leyes las disposiciones constitucionales para que aterricen. Perdón que había extendido. No, de acuerdo. Un poquito de agua que me ha quitado. Por favor, ¿alguien tiene alguna? Sí, Sandra, por favor. Sí, tenemos una pregunta que nos hicieron desde el Facebook. Que sea fácil. Vamos a hacerlo, claro que sí. Nos dice, si la administración pública ha fracasado y no la Constitución de 93, entonces, ¿no hay espacio para un cambio o una reforma constitucional? Seguimos dejando para un futuro próximo cuestiones como vacancia presidencial, el sistema de partidos políticos, la relación entre los tres poderes del Estado, en especial el Ejecutivo y el Congreso. No, sí, por supuesto que la Constitución es un documento que es perfectible. La Constitución actual ha tenido varias reformas. La que me parece trágica y malintencionada, entre ellas es la no reelección de congresistas en un país en que el político de verdad es un bien escaso, como dirían los economistas, no es un bien escaso, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Como dirían los economistas, ¿no? Entonces es un crimen, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, veo, por ejemplo, para el sistema político, algo que tenía la Constitución anterior, el 79, y es que es permitir, por ejemplo, pese a que no es lo propio del presidencialismo, pero por el caso singular del Perú, permitir que el candidato a la presidencia pueda ser candidato también al Congreso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, como pasaba con la Constitución del 79, cuando podían postular al Senado, ¿por qué razón? Porque un candidato que no llega a la presidencia, pero que ha tenido los votos suficientes para ser líder de una bancada, entonces tienes a un opositor que ha sido candidato presidencial que puede organizar a su bancada, la bancada le guarda lealtad, que es lo único que realmente existe en la política, lo más importante de la política, para poder organizar su bancada y sentirse obedientes frente a él, ¿no? Porque él los puede llevar nuevamente al Parlamento a la siguiente vez, ¿no? Y cohesionar y evitar los transfugismos y la falta de lealtades, ¿no? Es un tema, por ejemplo, que podría de alguna manera cohesionar más, ¿no? No hay fórmulas mágicas, ¿no? La Constitución americana es una cuestión bastante parca, pero funciona porque los estadounidenses están empeñados en hacerla funcionar. Eso lo diría Sartori, ¿no? Es algo que es así, ¿no? Hay reformas, luego las normas que se necesitan de ampliar la base tributaria, evitar los oligopolios, los monopolios, formalizar al país, son cosas legislativas. Es un tema de buenas leyes, es lo que falta para poder ponerle ruedas al sistema económico y también al sistema político, ¿no? Entonces, pues, incluso si quieren, miren las leyes de países que han funcionado y vean la manera de adaptarlas al país en función a la Constitución, ¿no? Pero, repito, claro que hay ajustes que hacer, ¿no? Retornar al Senado, sí, también puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser conveniente, pero todo lo que sea construir, no destruir, ¿no? Hay muchas cosas del tema económico que no se han hecho y le han dejado la Constitución sola y eso ha fomentado más informalidad, pero han debido ser debidamente reguladas, ¿no? Es lo que, por ejemplo, un caso emblemático es el tema, por ejemplo, de la familia Ñaños, ¿no? Desde Ayacucho ha surgido y ahora tiene un emporio, eso, pero acá como estamos en el Perú nadie dice nada, ¿no? Más sobre República, ¿no? Acaba de fallecer este año Olmedo, que es el tenista, ¿no? Yo nunca he escuchado en ningún campeonato de tenis, cuando el Perú, por ejemplo, podía al Davis, no sé qué, ni siquiera lo han llamado para que comente el partido o han hablado de él, ¿no? Incluso muchos de ustedes quizás no sé si conozcan, han escuchado hablar de Olmedo. Olmedo ganó la Davis y Wimbledon por Estados Unidos. Y acá lo ninguneaban, ¿por qué? Porque no vive en Miraflores.
Entonces, ese es el problema, que no hay república. Y Estados Unidos es el que lo beca porque quería ganarle a los ingleses en Wimbledon y lo beca él y como americano gana Wimbledon y Davis. Y termina siendo luego el entrenador de tenis de los artistas de Hollywood de la época, ¿no? Entonces, hay muchas taras, ya lo siento, no solamente un tema de constitución, es un tema ya de personas, es un tema histórico, de indefiniciones. No somos un país que ha conquistado la emancipación por una revolución interna, se nos viene a emancipar para la tranquilidad de los países de la región. Y eso, por ejemplo, y no hubo un proyecto personal, ¿no? Un proyecto país, un proyecto país, ¿no? Y luego, claro, ¿no? Las estructuras sociales han sido muy rígidas y dando lugar al clasismo y al racismo, con perdón, ¿no? O sea, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, eso difícilmente puede generar una república, ¿no? La república busca la igualdad, no la igualdad que habla la gente radical, la igualdad. Tener todos derechos a las mismas oportunidades. Y lograr en la práctica que nos encontremos en el colegio público de calidad, que con estos impuestos, que nos encontremos en el colegio para entendernos mejor, que nos encontremos en la universidad. Ojo, yo trabajo en universidad privada, por ahí me van a decir, oye, estás echando... No, el que habrá universidades privadas, Harvard es privada, pero ¿quién tiene plata para llegar a Harvard? Pero Stanford es pública. La Universidad de California es pública. Pittsburgh es pública. ¿De acuerdo? Y no vean que no han salido premios Nobel de ahí. Entonces, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, yo creo que la república se construye a través de igualdad, ¿no? Alcanzando la igualdad. La libertad ya la tienes con la emancipación, pero la igualdad y la libertad son sinérgicas. Bueno, todos los hechos son sinérgicos, pero es necesario construirlo. ¿Qué es lo que creo que acontece, no? Es decir, por otro lado, crear una nueva constitución que nos vamos, ¿qué? Por la república número 12, entonces. 12 repúblicas. 12 repúblicas formales. El Perú, en realidad, hay varias etapas, ¿no? Quizás no son 12 por el número, sino por etapas, ¿no? La primera república, pues, sería la de la emancipación, constitución de 23, 26 y 28, ¿no? Ya se consolidó. O sea, 28. Luego tenemos la república que luego vino a partir del 28, la lucha por unas constituciones conservadoras y liberales en el Perú, que duró hasta 1860, la Constitución de Castilla. Segunda república. Tercera república, la constitución desde 1860, y vino la parlamentarización, ¿no? Un poco progresiva, ¿no? Hasta 1933, ¿no? La tercera república. La cuarta república, que ya nos llega a la idea pues más consolidada de un Estado social y democrático de derecho, con la Constitución del 79 y hasta nuestros días. Esta república, para quienes dicen que quieren retornar a la Constitución del 79, esta república, que es siempre la cuarta, creo, la cuarta, es donde está es a partir de la Constitución del 79, y ahí añado la Constitución 93, que es prácticamente reforma de aquellas. Está en ese ámbito, ¿no? Entonces, quizá nunca les han hablado así, pero es que si te pones a ver, hemos tenido 4 repúblicas prácticamente refundadas. No te lo dicen así porque te engañan. La historia, como te la cuentan, es engañosa, pero no hay una línea secuencial uniforme desde que Manco Cápac apareció como Maoyo a la fecha. O sea, no hay una línea, no hay una línea secuencial, ¿eh? O sea, no hay una línea, no es secuencial, es compartimentos estancos, y este es uno de ellos, ¿no? Que parte de la Constitución del 79, y tenemos el 93, que es como la Cuarta República, ¿no? Y aquí es la Quinta República. La Quinta, que sea la de socialismo del siglo XXI, la Quinta República. Ya pues. Carlos, vamos a ya me cortan, ya fue de acá, ya. A pensar un poco en lo que tenemos ahora. Pronto vienen las elecciones y todos los chicos, yo sí veo con esperanza esto porque lo estamos hablando. Las redes es algo interesante porque lo estamos hablando, sí. Se puede conversar, se puede reflexionar, se puede pensar, se puede, ¿no?
para después actuar. No le diga dónde vivo nomás, porque si no me están acá. Entonces es muy bueno tener toda esa reflexión y todo ese conocimiento para después poder actuar. ¿Qué recomendarías a los jóvenes en este momento, en este proceso que vienen las elecciones, sobre todo haciendo digamos, este análisis que tú has hecho de las repúblicas, de la falta de una verdadera república, digamos, ¿no?, en el país, de todos estos partidos diseminados, de la ineficiencia del Ejecutivo? Mira, yo Es lo una que veo es lo oportunidad. siguiente. ¿Cómo construimos? ¿Cómo, en vez Yo de destruir, cómo primero, vamos a ver, no se construye con canciones tan lindas como Contigo Perú. O Perú, ¿no?, con P de Patria, Ejemplo, Rifle, de Unión, porque eso son las canciones, ¿no? No está bien, es un plus, no es un plus, ¿no? Pero es muy bonito que se cante, ya es el segundo himno del Perú, eso está clarísimo, ¿no? Pero no es, digamos, ya no declaró la mejor barra del mundo, ¿no? Ya perfecto, la FIFA ya está muy bien, ¿no? Ya, si no quiere más reconocimiento, perfecto. Pero lo que se tiene que lograr primero es pedir, vamos a ver, en lo que es la parte económica de la Constitución, no lo resumo solamente la parte económica, sino las reglas, ¿no? Se ha dado lugar a que gente que nacía pobre y moría pobre, ha dado lugar a que tenga más oportunidades para salir adelante, y eso ha ocurrido porque es innegable que ha ocurrido, que ha de ocurrir más y mejor, sí, pero no fue así porque no han habido normas, por ejemplo, que permitan el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ¿de acuerdo? Con mayor justicia, es otro tema. Pero si además logramos, si los chicos exigen iguales oportunidades, al punto en que todos gocemos de unos buenos establecimientos de salud, de educación, al punto que yo puedo decir, Dios mío, caramba, este colegio está muy bien, público, mis impuestos, oye, mi hijo que vaya acá, o sea, mi hijo que vaya acá. ¿Me explico? ¿Ah? Que mi hijo vaya acá. Hoy, si uno hace eso, me dice, si yo quiero hacer eso, como una oportunidad, tuve una experiencia que tuve que hacerlo aquí en Piura, me dijeron, no, es que usted puede pagar colegio privado, no hay cupo, no hay cupo. Oye, ¿cómo que no hay cupo si yo pago impuestos? Porque mentalmente la gente está pensando de que tienen que ir los chicos que no pueden pagar, que hay que educación para todos, pero hay puntos de encuentro, encontrarnos, que el Perú se vea desde el colegio con todos, que se vea desde en la universidad, en los institutos, ¿no? Que se pueda, que haya oferta privada, por supuesto que haya, maravilloso, pero igualdad de oportunidades, ¿no? No necesitar pagar un seguro privado, el que quiera tenerlo, pues porque pues si me enfermo, me da gripe, pues me voy a Houston, que me la cubren en Houston, la gripe, ya que me la cubren en Houston, pues, pero paga, pues, pero ir a un superhospital público, ¿no?, que tenga todo, ¿no?, con un buen sistema, que ahora pues con el teléfono, con todo, puedes tener acá tu cita en el teléfono con una app y todo, y poder llegar y te atiendan, ahí están todos los medios para hacerlo, y poder encontrarnos ahí. Eso crea república, eso ayuda a la unión, eso es acercarnos, no crear facciones. Si ustedes se dan cuenta, los distritos, cada distrito es un universo. ¿Por qué cada distrito tiene un sistema de recoge de basura distinto? Voy a San Borja y veo un carro que tiene un brazo que coge el tacho de basura, el coge y lo tira. Cruzo la pista, entro a Surquillo y el sistema de toda la vida. De toda la vida. No te vayas. Eso, donde, o sea, que hayan los parques, todo, tiene que haber, o sea, no puede ser que cada distrito sea una especie de micromundo. Entonces, a esos puntos de encuentro, puntos de unión, eso es lo que fomenta la unión. Y luego, por ejemplo, elementos que nos unen más, pues, el fútbol, bueno, porque vayamos más al mundial, o el tema de la gastronomía, ¿no? Se me parece, luego, colegios, por ejemplo, mayores que quieren desactivarlos, me parece un crimen, ¿no? Yo conozco a estos chicos porque han sido mis alumnos y son brillantes, brillantes son. Entonces,
por ahí va, ¿no? Más que hacer canciones, que está muy bien. Ah, otro tema más, importante las canciones. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no fomenta concursos para hacer más canciones criollas? Las canciones criollas son de toda la vida. Un cantante yo hubiese fracasado si no saca un nuevo disco. Acá no entiendo por qué razón, por qué el Ministerio de Cultura, en vez de hacer películas de personas que creo que no se lo merecen, de antivalores, ¿por qué no hace concursos para aumentar? Es un tema también que estamos viendo, que es esa cultura tradicional que tenía el país, por ejemplo, se ha banalizado, ¿no? Se está banalizando en la región de manera increíble, y esto se aprecia, por ejemplo, se aprecia también en ello, ¿no? O sea, la canción criolla, todas son las mismas de siempre. O sea, cosas que tienen que, la cultura tiene que preservar lo que uno tiene y potenciarlo. Que se enseñe baile marinato en todos los colegios, en la parte, no sé, en los colegios. O sea, hay ciertas cosas que son partes nuestras, ¿no? Se han sectorizado, no, eso es Trujillo, Trujillo, ¿no? No, todo eso fomenta la unión, Sandy, todo eso fomenta la unión en el tiempo, ¿no? Todo lo que he mencionado, ¿no? Las canciones también, pero todo eso fomenta, ¿no? Pero si seguimos de que el que puede pagar va privado, mejor colegio, no sé qué, y el que no, pues te aguantas en colegio aquí que no tiene techo, no sé qué, ¿eso dónde estamos? ¿Eso qué va a crear? ¿Esa qué república va a crear? De acuerdo. Al margen de la constitución que rija. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perdón, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece, o alguna pregunta. Sí, Sandra, por favor. Sí. Bueno, quería leer una de las preguntas que nos hace nuestro compañero Rommel Velarde, y nos dice así: ¿qué reforma constitucional propondría para lograr tener una gobernabilidad más sólida en el país? Gobernabilidad que no le hemos tenido en estos últimos años con disoluciones y censuras. Yo, menos que reforma a la Constitución, yo lo que propongo es que se pueda dimensionar el ejercicio de la política a no más de 4 partidos, ¿no? Con 4 partidos, llámese uno de derecha, otro de izquierda, si se quiere llamar así, y uno de centro derecha y centro izquierda, podrían de alguna manera entenderse, ¿no? En el Perú. Fíjense que los mejores parlamentos en el mundo, de los países más constitucionales, son parlamentos en general de 2 partidos. Bueno, el Perú es muy complejo, con costas y aranceles para que hayan 2 partidos, pero sí que puedan de alguna manera llegar a tratar de ser 4 o 5, y luego una así legislación que evita el fraccionamiento. Aquí estos 5 años se ha permitido que entran 6, pero luego se convierten en 12 porque se pelean. Entonces, y el Parlamento empieza a mutar a partir con el paso del tiempo, ¿no? Ingresan 5, 6 y terminan siendo 12 o 14. Eso es un crimen. O sea, no puedes, tú tienes que balancear la gobernabilidad con la representatividad. Tiene que ser un balance. Así como hay un balance ejecutivo legislativo, hay un balance de gobernabilidad y representatividad al interior del Parlamento. Entonces, eso es lo que también tiene que y no se hace, eso es lo que tiene que hacer para que haya gobernabilidad, ¿no? Esa sería una respuesta, ¿no? Genial, muchas gracias, doctor. A ti, Sandra. De acuerdo. Sí, doctor. Adelante, sí, Justamente, adelante. Sí, Dime. Ya. Le quería hacer una pregunta, ¿no? En sí ya son 2. La primera, para usted, ¿cuál No te preocupes, yo no soy como el Palacio de Gobierno, que me haces una nomás y no te preocupes, me quedo. Ya. ¿Cuán lejos se encuentra el Perú de realizar un cambio de constitución, en este caso una reforma total, que es el cambio, ¿no?, de toda la constitución? Es cierto, ha existido reformas parciales donde, de acuerdo a mi punto de vista, hay cosas que se deben hacer modificaciones. En el artículo 66, que habla del patrimonio nacional, en este caso donde dice que el Estado es soberano a su aprovechamiento por su ley orgánica y fija. Y de acuerdo a esto, el Estado en su mayoría ha hecho que nuestros recursos naturales estén en manos de empresas privadas, y las empresas privadas no son ni siquiera de Perú, del extranjero, y en este caso ellos tienen la potestad, la libertad de hacer lo que ellos quieran, porque el Estado no puede intervenir. Aquí lo que ha ocurrido es lo siguiente, y es que
no es culpa de la Constitución nuevamente, sino es culpa de una mala negociación o negociación perversa que ha dejado en mala posición, ha dejado en mala posición al país. Era mi hijito que me ha dejado una gaseosa. Aquí dejado mi ha dejado en mala posición al país. Es decir, el tema del gas del Cusco, por ejemplo, la negociación fue muy perversa, fue criminal, por decirlo así, criminal, ha sido criminal. Incluso cuando sube el gas y resulta que acá estamos enganchados, o sea, ha sido criminal. Eso es pena de cárcel a las personas que han negociado un contrato de esa, pero no la Constitución. Por lo que yo leo el artículo 66, eso no significa que puedas concesionar con el extranjero, pero ahí hay un tema de estrategia. Por ejemplo, fíjense, un caso, China, cuando llegó las empresas americanas a China, China dijo, ya llegan, pero tienes que contratar con un chino. ¿Para qué? Para que sea la transferencia de tecnología. En el caso del Perú, puede ser que venga la persona que es de, pero luego pero contratas con una empresa peruana o con una empresa que luego, pues, ¿no? O con la empresa nacional, si quieres, no empresa estatal, empresa nacional, con la cual puedas trabajar a la par, aprender a trabajar y luego ya, chao, y te quedas. ¿De acuerdo? Y te quedas, si quieres. Es una salida. Otra salida es que se quede, pero con un contrato riguroso en que sea beneficioso para el país y se acabó. Porque después de una empresa vienen otras, no solamente una. Pero claro, si el que negocia recibe dinero y el contrato se lo han hecho de la empresa con la que quieren negociar y se firma y todos los que firman ganan, que es lo que ha pasado y pasa en el país, no es culpa de la Constitución, es culpa de los políticos, ¿no? O sea, ¿tú eres del Cusco, Stephanie? No, yo soy de Apurímac. De Apurímac. Pero igual, es un país minero, el país de hidrocarburos, y estos temas están que terminan llegando y terminan viendo que hay un intercambio desigual. Esto no es así. Y luego los estándares, muy bien, donde hay un hueco, una fosa, como en Canadá, la rellenas al irte y lo haces un parque. Lo conviertes en un parque o lo conviertes en una zona, como pasa en Canadá. En Canadá es un país minero, pero simplemente luego cubren todo, si está abierto, luego cubren y lo cubren otra vez y incluso he visto cosas que han construido ahí o lo convierten en un parque, ¿no? Entonces yo creo que aquí se la pone muy fácil al inversionista porque es costo mínimo y al máximo beneficio. Y eso no es así, pues. Eso no es así. No digo que no ganen, que ganen bien, pero que se note, ¿no? Entonces, es lo que veo, ¿no? Y luego ser más estratégicos y más patriotas, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con los muchos contratos han sido, otros no, otros no. No voy a meter todo en un saco. Pero hay casos, por ejemplo, concretamente el del gas, ese creo que ha sido un crimen, ¿no? A eso veo. Okay, no sé, Stephanie, ¿quieres preguntar? Stephanie, tenías varias preguntas, creo, una más. No, sí, me quedó muy claro del artículo 66, porque es cierto, obviamente las empresas que vienen de extranjeras explotan nuestros recursos naturales. Pero mira, sin medida, Stephanie, o sea, pero mira, Stephanie, artículo 66, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. ¿Qué mejor candado que este? Segundo, el Estado es soberano en su aprovechamiento. ¿Qué mejor candado que este para decir de que es soberano? Se entiende en chip peruano que tienes que hacer el mejor contrato posible de exploración, de explotación y beneficio para el país, y bueno, y también para la empresa que esté interesada en que venga, ¿no? Y yo también como Estado, es decir, yo quiero que venga esta empresa de Canadá porque sé que es seria y me interesa que venga, ¿ah? O este tipo de 4 o 5 empresas para que compiten, no que llegue cualquiera. Luego, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares. Claro, se entiende que esas condiciones tienen que ser buenas, pero claro, las hacen pero malas. Entonces no es la Constitución, es la ley, ¿no? La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Pero si dicha norma legal no beneficia al país, entonces, o sea, es decir, la Constitución está bien. Lo que pasa es que cuando hay delincuentes, que son los que hacen las normas,
o los negocios, ahí viene el problema. Es algo que no te lo puedes creer. Es corrupción. Perdón que lo diga así, pero es que eso es. Yo no veo nada mal el artículo 70 para modificar. Lo que veo mal es en quienes se encargan de hacer las leyes o negocian los contratos con el exterior, que es máximo, mínimo costo y máximo beneficio. Interesante. Carlos, tenemos una última pregunta porque ya estamos con el tiempo. No tengo problema, dile a Lizzy que no se enfade, que está mandando ahí sus taches ahí, último minuto ahí. Sí, una pregunta de Rosita Esquivel nos dice, ¿qué debería cambiar o implementarse para que nuestros representantes del Poder Ejecutivo, como presidentes o congresistas, tengan mayores requisitos para llegar a ese cargo? Si hablamos que trata de también una educación de, no sé, conocimientos tal vez, o en virtudes podría ser, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la Constitución, por ejemplo, exige para los altos cargos públicos, llámese presidente, congresistas, ser de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener, en el caso de presidente, 35 años y parlamentarios 25, ¿no? Chile, por ejemplo, exige además que tengan, pues, educación superior, ¿no? Educación superior. Yo, por ejemplo, veo que en todo esto hay que establecer mecanismos, ¿no?, para lograr darle un gran golpe a la corrupción, ¿no? Porque uno bajo este esquema, puede entrar una persona, pues, muy honrada, es cierto, o personas que no lo son, ¿no? Incluso hemos tenido gente de grandes títulos universitarios que han tenido problemas judiciales. Ya no, por respeto a la institucionalidad del país, no digo nombres, pero ¿qué puedo pensar si personas que han tenido doctorados y no sé qué terminan también cometiendo? Entonces, no es un tema de solo tener grandes títulos y con eso es sinónimo de honradez, ¿de acuerdo? El tema está, porque la gran decepción que hemos tenido es que hemos tenido gente con grandes títulos y han sido ambiciosos, me explico, ¿no? Entonces, o han negociado mal cosas con el país, ¿no? Es la desgracia, ¿no? Es como, si usted vio la película Corazón Valiente de Braveheart ustedes en televisión la han visto, pero no la han visto en cine, sí la vi en cine, la escena en que William Wallace persigue a uno de los ingleses y resulta que estaba en casco, se lo baja y era el príncipe Bruce escocés con el que supuestamente iba a combatir al rey, y resulta que se había pasado al otro lado y se había tapado con la máscara, y la cara que pone Mel Gibson, ¿no?, como William Wallace es pero reveladora, como que no entendía, ¿no? Es lo que creo que Piedra la decía, ¿no? País de desconcertantes gentes, ¿no? Puso la cara de Piedra, ¿no? País de desconcertantes gentes, ¿no? Pues él hizo la cara de Piedra cuando dijo eso, ¿no? País de desconcertantes gentes, ¿no? Se le había volteado. Bueno, eso es lo que he sentido más o menos parecido, de saber que gente con todos los títulos termina haciendo negocio por el país, incluso con edad mayor, ¿no? Eso ya, pues, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es, el elector no puede ver la elección como un acto, digamos, un acto frívolo, ¿no? De ir a votar y luego comer pollo a la brasa, ¿no? Ahora será más difícil, ¿no?, para la familia. Si no es claro, voy a votar, hoy día de selección, luego toda la familia, vota temprano, y después pollo a la brasa, oye, trato los anticuchos, ya voté. No, eso no es la elección, eso es estilo peruano, es el estilo peruano, que cualquier pretexto para estar por la unión, eso está muy bien, pero no ver el lado frívolo, sino ver el lado o familiar, si lo quieren, sino del lado de enfocar, saber bien por qué vamos a elegir. Esta elección, si me permiten, Lizzy, no me cortes, por favor, esta elección que te has aparecido ahí, cosa de esto, con una pistola te has aparecido, tiene una foto con una pistola así, esta elección no es tanto de mejor partido porque no los hay, están todos en crisis. No es la elección digamos, del movimiento que tiene los mejores cuadros de gente, porque a lo mejor no todos los tienen. Es la elección, desgraciadamente, en eso estamos, no, pues sí, desgraciadamente, es la elección de elegir a quien tú en conciencia consideras que tiene los mejores atributos personales para poder conducir al país con todos sus defectos.
a pesar de todos sus defectos. Entonces, es ya lo más básico de lo básico, porque no está institucionalizado el país a través de partidos, ideas, cuadros, no lo está. No lo está. Encima, los parlamentarios que han sido reelectos, que tienen esa tradición, no pueden ser reelectos ahora. Votar por quienes, con sus activos y pasivos, en la suma y resta, tienes una persona que en lo básico puedes confiar para que pueda conducir en un país que permanentemente vive un estado de emergencia, ¿no? Solo que se ha arreglado más, ¿no? Entonces, es lo que puedo decir, ¿no? O sea, ¿quién es el que tiene el que puede, con todos sus más y menos, poder conducir el país? Ni siquiera fijarse tanto con todos los títulos, o sea, ni siquiera en eso, ¿no? Sino simplemente quién puede conducir, quién tiene los mejores atributos y sentido común como para poder llevar el país, sabiendo que se puede equivocar, pero puede enmendar, me explico. Eso es lo que creo, a ese nivel estamos, ¿no? A ese nivel de menos de ABC, ¿no? Estamos, ¿no? De kindergarten de la política, ni siquiera primer grado, kindergarten de la política, ¿no? Muy bien. Es lo que veo. Perdón que he insistido. No te preocupes, que tengo a Alicia acá y tengo a mi hijo acá al costado que quiere que acabe, ¿eh? O sea, No. Estoy yendo dos frentes. Sí, lo sé. No, te agradezco mucho. Lizzy lo ha llamado. Te lo he enviado. No, te agradecemos profundamente, Carlos. Muchas cosas ahí. Se han quedado ahí muchas cosas por conversar, ¿no? No, encantado. Siempre que me llaman, son chicos muy listos. Es un ambiente que incluso lo viví personalmente, pero fíjate, a través de la plataforma se transmite por Bluetooth, ¿no? El ambiente, ¿no? Que se transmite, es una gran labor la que hacen y si me soportan, si no son aburridos, si me aguantan, siempre cuenten conmigo. Yo encantadísimo, la verdad. Para mí es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Los dejo con los chicos para el cierre. Cuídense mucho. Chao. Y bueno, te agradecemos bastante, doctor Carlos, de verdad, estamos siempre nosotros dispuestos a seguir conversando. Yo, como le decía Sandy, de verdad nos gustaría tenerlo en otra ocasión para seguir conversando. Hay temas que hay que tratar todavía, pero le agradecemos por habernos dado, digamos, esos puntos y no decir, pues, se tiene que cambiar la Constitución, sino que hay otros problemas mucho más profundos, mucho más estructurales. Muchísimas gracias. De parte de toda la familia de la Gira de la Esperanza, le agradecemos, estamos dispuestos a poder tenerlo en otra ocasión, así que muchas gracias. Encantadísimo, ya no duermo con lo que han de decir, ya no duermo ya. Muchísimas gracias, encantado. Muchas gracias, Carlos. Cuídense mucho. A ti, Lizzy. Baja el arma, guarda el arma, tranquila. Tranquila. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídense, chao. Chao. Gracias.